Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el principio de empezar a trabajar en esto de los seguros, ¿vale? Es decir, conceptos básicos de terminología que os vais a encontrar continuamente, o que os encontramos, o que os encontráis continuamente en este trabajo asegurador, formas actuales o tipos de mediación o de mediadores que existen actualmente, y bueno, pues vamos a empezar lógicamente por qué existe el seguro y a qué viene a responder eso que todos llamamos pólizas de seguros, etcétera, ¿vale? Hoy es una jornada básica, es decir, partimos desde el cero, ¿vale? Os digo que es una jornada que hace mucho tiempo que no se imparte, porque, bueno, pues lo normal es que la gente cuando se incorpora algo, ya, bueno, pues tenga conocimiento. Vale, vamos a empezar. Todas, tanto las personas como las cosas, indudablemente compartiréis conmigo que estamos expuestos a riesgos, ¿vale? Es decir, todo lo que hay, todo lo que observamos, seamos personas o objetos animados o inanimados, están expuestos en el día a día a diversos riesgos. Eso está claro, es de sentido común, ¿vale? La finalidad del seguro es paliar en alguna medida, ¿vale?, la ocurrencia de esos riesgos, ¿vale? La ocurrencia de esas posibles perjuicios o pérdidas que nos puedan ocurrir tanto a las personas como a las cosas o a los animales, ¿vale? Cuando hablo de personas hablo de objetos vivos, animados, inanimados o objetos o cosas en general, como pueden ser inmuebles, lo que queramos pensar, ¿vale? Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluido nosotros mismos, estamos expuestos a riesgos. Simplemente por la actividad nuestra diaria, eso lo entendemos, ¿vale? Eso es así. El seguro lo que viene es a intentar paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias o las pérdidas de tener esos riesgos, ¿vale? O de asumir esos riesgos, ¿vale? Esa es, digamos, la finalidad principal de cualquier seguro, ¿vale? Y eso es a lo que da respuesta, ¿vale? Entonces, lo primero, lógicamente, cuando nos sentamos con un paisano o un paisana, lo que tiene que entender es que asume riesgos. Yo creo que eso cualquier persona con sentido común, aunque a veces nos vamos a encontrar cuando, desde el punto de vista comercial, y vosotros que estáis solamente, que lo sabéis mejor que yo, con gente que tiene menos sentido común. Pero indudablemente tiene que entender lo primero que asume riesgos, simplemente él por sí mismo asume riesgos y, por supuesto, desde sus negocios, empresas, actividades, asume más riesgos. O sea, eso es así. Una vez que la persona que tenemos delante lo entiende, pues lógicamente nuestro trabajo será intentar explicarle que para eso existen una cosa que se llama seguros de distintos tipos y que nosotros podemos ayudarle y asesorarle y diseñarle el producto que necesita para intentar paliar en la medida de lo posible esos riesgos a los que está expuesto, ¿vale? Bien. Atendiendo a los diferentes tipos de riesgo, vamos a diferenciar tres modalidades, ¿vale? Los seguros se pueden diferenciar de muchas maneras y luego lo veremos, ¿vale? Pero atendiendo al tipo de riesgo hay tres modalidades o tres grupos, ¿vale? Estaremos hablando de los riesgos personales, ¿vale? Aquellos que afectan a la integridad de las personas, ¿vale? Es decir, todos aquellos riesgos personales afectan a la integridad de las personas. Puede ser el fallecimiento, el accidente, la enfermedad, ¿vale? Riesgos personales. Esto lo veremos muy habitualmente en el día a día, ¿vale? Riesgos materiales. Afectan a las cosas, ¿vale? Como el incendio, la explosión, la inundación, el robo, ¿de acuerdo? Riesgos materiales. Y luego tenemos los riesgos patrimoniales, ¿de acuerdo?
afectan al patrimonio de las personas. ¿De acuerdo? Ahí está la responsabilidad civil, el crédito, la paralización de actividad, ¿vale? 3 tipos de diferenciación de riesgos: personales, materiales, patrimoniales. Luego lo vemos, sabéis que se encajan con el tipo de pólizas. Pólizas que vienen a cubrir riesgos personales, pólizas que vienen a cubrir riesgos patrimoniales, pólizas de seguro que vienen a cubrir riesgos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por tanto, lo que tenemos en cuenta es que el seguro es un mecanismo que viene a cubrir o a intentar paliar esas pérdidas o esos riesgos que asumimos en nuestro día a día. Viene a paliar, ¿de acuerdo? En algunos casos, indudablemente, cuando hablamos de riesgos personales, el fallecimiento de una persona no lo va a paliar ningún seguro. O sea, no lo va a, eso no, un seguro no lo puede, no hay posibilidad de recuperarlo, ¿no? O cuando se pierde un objeto, se perdió. Pero el seguro lo que viene es, bueno, pues a paliar de una manera económica las consecuencias o las responsabilidades cuando caemos en patrimoniales que pueden conllevar esa pérdida o esa atribución de ciertos riesgos que asumimos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la idea básica de lo que podemos entender como seguros y a qué vienen a dar respuesta esto que estamos todo el día hablando de los seguros, ¿vale? Bien, continuamos. Podéis interrumpirme y preguntarme cuando queráis, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? Me podéis preguntar. Para que un riesgo sea asegurable, ¿vale? Tiene que cumplir, y esto lo aviso yo también en algunas ocasiones, varias cosas, ¿vale? Tiene que ser un acontecimiento futuro. Es decir, no se puede contratar un seguro, no se puede hacer una póliza de seguro sobre algo que ya ha ocurrido. Eso lo tenemos en cuenta, ¿vale? Es decir, siempre vamos a cubrir algo que pueda ocurrir, pero no algo que ha ocurrido, porque en ese caso, lógicamente, no se puede asegurar, ¿vale? Es decir, no podemos asegurar nuestra casa si ya se está quemando o ya se ha quemado. No podemos asegurar la vida de nadie si ya ha fallecido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tiene que ser un acontecimiento futuro. Debe ser incierto, ¿vale? Es decir, no puede ser algo que sepamos que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Es decir, lo de antes, asumimos riesgos, pero son riesgos inciertos, no son ciertos, es decir, no es algo en el que se va a producir, ¿vale? Por ejemplo, me vais a decir, el fallecimiento de una persona es algo cierto, indudablemente sabemos que va a fallecer, pero no sabemos cuándo, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, tiene que ser un riesgo incierto siempre, incluido, aunque os hagan la pregunta de, coño, pero si aseguramos la vida de una persona, la persona va a fallecer, por ejemplo. O, por ejemplo, los seguros famosos de decesos, ¿no? Que estamos cubriendo la cobertura de fallecimiento de cuando una persona fallece. Sí, estamos cubriendo algo que va a ser cierto, como es ese, ¿no? ¿Vale? El seguro de decesos viene a cubrir algo que es cierto, no cumple esa norma, pero no dice cuándo, es decir, no sabemos cuándo va a fallecer. No, esa persona que hace la póliza de decesos no la hace sabiendo que va a fallecer dentro de 15 días, porque sabéis que hay que rellenar un cuestionario, etcétera, etcétera, y no podría contratarlo. Probablemente la compañía se la denegaría, ¿no? Hay un plazo de carencia. Sí. Indudablemente, aún en una póliza de decesos, se sigue cumpliendo esta norma, ¿vale? Ha de ser posible, incierto, pero posible. Es decir, puede ocurrir. Si no, no tiene sentido ocurrirlo. Es decir, no ha ocurrido, no ha ocurrido, puede ocurrir en el futuro, pero es algo que realmente puede suceder. Si no, no tendría sentido asegurarlo, ¿vale? Puede suceder, tiene que ser cierto. Se puede producir el incendio, se puede producir el fallecimiento, se puede producir la inundación. No ocurrirá nunca, ocurrirá algún día, pero tiene que ser un acontecimiento que pueda ser, no se puede asegurar algo que no le va, a lo que no le va a ocurrir nada, ¿vale? A lo que es imposible que le ocurra nada, aunque indudablemente hay muy pocas cosas, como entendemos desde el principio de la explicación, que a la que no le puede ocurrir nada, ¿no?
tiene que ser independiente a la voluntad de las partes. Es decir, las partes que forman una póliza de seguro, que ahora veremos después, lógicamente no puede ser algo que dependa de esas partes. Tiene que ser independiente de ellas. No es, el siniestro no puede estar en poder de esa persona, porque entonces indudablemente no se podría asegurar. ¿Vale? Ha de ser un hecho lícito. ¿De acuerdo? Es decir, no se pueden asegurar no se puede asegurar, por ejemplo, las agresiones a unas personas. Que si se ha agredido a una persona, por mucho seguro de responsabilidad civil, de mucho seguro que tú tengas, eso está totalmente excluido. Siempre los hechos que se aseguran tienen que cumplir la legalidad. No se pueden cubrir, aunque tú te hagas, por ejemplo, imagínate, una póliza que te cubre el uso de tenencia de armas, ¿no? Bien, eso está claro. Pero el uso de tenencia de armas, no que tú llegues a un tío, le pegues 4 tiros, te lo cepilles, y como tengo seguro, el seguro me va a pagar. Eso está excluido totalmente, es un hecho ilícito, no te lo van a cubrir. Otra cosa es que tú, en defensa propia o demostrando que ha sido un accidente, haya ocurrido un accidente y ese arma se haya disparado, te pongo ese caso, ¿no? Pero siempre tiene que ser un hecho lícito, ¿vale? Y ha de ser un hecho valorable. Es decir, no podemos asegurar nada, sea lo que sea, bien patrimonial, bien material o bien personal, que no se pueda valorar. Tiene que ser valorable, ¿vale? No se puede asegurar algo que es invalorable, porque ¿cómo vamos a cubrir? ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Podemos entonces entender, ¿vale?, que si el seguro lo que viene es a responder o a paliar las posibles pérdidas de los diferentes tipos que hemos hablado, que cualquiera en su día a día asume, bien a nivel personal o familiar o profesional, ¿vale? Tenemos que entender la finalidad comunitaria y social que tiene el seguro. Eso creo que todos lo conocéis. Si en el mundo actual no hubiera pólizas de seguro, os puedo asegurar que, hombre, probablemente si al Putin le da la paranoia, tengo que sacar al Putin, entenderlo. Si al Putin le da la paranoia de tirar la bomba esa que dice que tiene, pues a tomar por culo todo, ¿no? Pero os puedo asegurar que si no hubiera seguros, el mundo actual no podría funcionar. Esto ha ido evolucionando durante el paso de los años y la función del seguro es trascendental. No hay ningún movimiento que se pueda producir en el mundo, pensarlo, el más random, el más variopinto que os podáis imaginar, que no haya detrás una póliza de seguro. Si no hubiera pólizas de seguro, no podría funcionar. O sea, nada. O sea, no podría haber ningún tipo de operación de ningún tipo. No se podría mover la maquinaria que empieza, bueno, que empieza no, que no deja de moverse día a día en el mundo entero, está soportada por pólizas de seguro y por compañías de seguro. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros la importancia que tiene el sector en el que trabajamos, ¿vale? La importancia que tiene y que asumimos nosotros como personas cuando nos dedicamos a esto y la que le tenemos que trasladar a la gente cuando nos sentamos con ella, ¿vale? Es un poco lo que comentaba el otro día Jorge, ¿vale? Este sector, no sé, en España es diferente para todo. En este sector el problema que ha tenido es que se empezó a trabajar, y aún todavía por desgracia hay algo, por personas que no eran profesionales, en la gran mayoría. Los años 30, 40, 20, o sea, desde que empezó a funcionar las primeras compañías en España, la mayoría de las personas que trabajaban en ellas no eran profesionales. No se les exigía una preparación, no se les exigía un conocimiento. Cosa que en otros países no es así. Si vosotros habéis viajado por otros países, sabéis que cualquier persona profesional que trabaja en seguros en Suecia, en Suiza, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, cualquier persona que se dedica
a los seguros es un profesional reconocido, como puede ser un médico, como puede ser un ingeniero, un arquitecto. Les exigen una preparación, les exigen una formación. Pero esto no es de ahora, esto es desde siempre. O sea, en Estados Unidos, las grandes compañías aseguradoras en las que trabajaban agentes de seguros, les exigían una preparación y un conocimiento y una formación y una titulación de un nivel muy importante, cosa que en España no pasó. Arrastramos ese hándicap que seguimos arrastrándolo y intentamos corregir con el paso de los años. Yo creo que se va corrigiendo, se ha corregido en gran medida, ¿vale? Pero nos siguen viendo a las personas que trabajamos en seguros y vosotros que estáis en la calle un poco como de aquella manera, ¿vale? Pues no es así, no es así. Tenemos que hacer entender a la gente la importancia de nuestro trabajo y la importancia de que cuando nos sentemos con ellos, lo que les estamos contando y lo que les estamos ofreciendo y lo que les estamos asesorando. Y eso lo tenemos que poner en valor nosotros, para que el otro lo entienda. Unos lo entenderán, otros no lo entenderán. Ni qué decir tiene lo que tenemos que hacer con los que no lo entiendan. ¿Vale? Porque nuestro tiempo vale dinero y ese no es recuperable. Entonces, ni asegurable. ¿De acuerdo? Ese sí que no se puede asegurar. Entonces, demos la importancia porque el seguro tiene una importancia trascendental desde el inicio del mismo. Pero en el mundo actual no hay nada que pueda funcionar, nada en ningún sector si no tiene una póliza de seguro detrás. Nada. Separaría el mundo. O sea, hacer puñetas. ¿Vale? Bien. El contrato de seguro. El contrato de seguro, ¿vale? Que se rige por una ley, lógicamente, ¿de acuerdo? Que luego lo llamaremos de una determinada manera, que es póliza, ¿no? Lo que nosotros siempre estamos a vueltas, póliza para arriba, póliza para abajo. ¿Okay? El contrato de seguro es formal, debe cumplir una serie de requisitos, debe ser formal, es decir, debe redactarse por escrito. ¿De acuerdo? Debe ser aleatorio, es decir, está condicionado a que ocurra el hecho. ¿Vale? Pero no un hecho que ha ocurrido, sino a la posibilidad de que ocurra. Por tanto, es formal y aleatorio. Es bilateral, es decir, impone obligaciones y derechos por ambas partes. Es decir, la compañía o compañías que puedan estar detrás de un contrato asumen unas obligaciones y el tomador de la póliza asume, que luego veremos, asume otras. Es decir, indudablemente es bilateral, se asumen obligaciones y derechos por las dos partes. Oneroso, es decir, existen obligaciones monetarias o deberes económicos por las dos partes. ¿Vale? Es decir, el cliente o tomador está obligado a y la compañía está obligado a en caso de. ¿Vale? De buena fe. Esto lo oímos muchísimas veces, ¿vale? El contrato de póliza o contrato de seguro tiene que ser de buena fe por las ambas partes, ¿de acuerdo? De tracto sucesivo. Es decir, tiene vigencia durante un tiempo determinado. Pues, aunque luego ya se marcará, es decir, puede ser renovable, puede ser temporal, puede ser único, pero, ¿de acuerdo? Es lo que se llama de tracto sucesivo. Puede tener diferentes duraciones. La causa del contrato del seguro es el riesgo, es decir, si no existe el riesgo, no existe el contrato. ¿De acuerdo? Es decir, no, si no hay riesgo, hay un riesgo que asegurar. Puede ser personal, material o patrimonial. Pero si no hay un riesgo, podemos entender que no hay contrato que vamos a asegurar si no existe riesgo. ¿Vale? Y el objeto del contrato de seguro es el interés de ese seguro, es decir, el interés asegurable por parte del que lo contrata. Es decir, el que lo contrata tiene un interés en cubrir ese riesgo. ¿Vale? Tiene que tener ese interés. Si no cumple esa norma de que el que contrata tiene un interés sobre el riesgo para que no le ocurra lo que él cree que le puede ocurrir o que puede llegar a asumir,
no tiene tampoco, lógicamente, sentido el contrato, ¿vale? Y además, y esto sí que lo vemos muchas veces, no puede jamás servir de enriquecimiento al asegurado. Es decir, una póliza de seguro, un contrato de seguro, jamás puede servir de enriquecimiento o servir para enriquecer al que contrata la póliza o al asegurado de la póliza, ¿vale? Viene a paliar o viene a resarcir, pero nunca jamás a enriquecerse con el contrato, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? De momento, sin duda. Buenos días. Vale. La clasificación de los seguros, que antes la hemos oído clasificar de una determinada manera, en relación a los riesgos personales, materiales o patrimoniales, se pueden clasificar de distintas maneras, ¿no? Se pueden clasificar según su naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pueden ser personales, por ejemplo, vida, accidentes, enfermedad, decesos, ¿de acuerdo? Materiales, los que llamamos seguros de daños, hogar, comercio, pyme, automóviles. Patrimoniales, lo que hablábamos, crédito, caución, defensa pública, ¿vale? Atendiendo a la naturaleza de ellos, lo que hemos visto. Según la exigencia de contratación, pueden ser voluntarios o obligatorios, ¿vale? La mayoría de los seguros son voluntarios, exceptuando, como sabéis, por ejemplo, el seguro de automóvil, que sabéis que es obligatorio. El resto, la mayoría, son voluntarios, es decir, el cliente lo contrata o no lo contrata en función de que quiera o no quiera asumir el riesgo que tiene, ¿no? Según el número de asegurados, pueden ser individuales o colectivos, por ejemplo. Según su duración, pueden ser anuales o temporales, ¿vale? Según el tipo de asegurador, públicos o privados, ¿vale? ¿De acuerdo? Se me ocurre, por ejemplo, un seguro, así a grosso modo, que puede ser un seguro público, el agroseguro, por ejemplo, ¿vale? El agroseguro, sabemos que se contrata a través de una compañía, pero el asegurador es agroseguro. Agroseguro pertenece al Ministerio de Agricultura y Economía, o como se llame ahora, que debe tener claro. Eso es un seguro público porque al final el que está detrás es el Estado, ¿no? Pero la mayoría de los seguros indudablemente son privados, ¿de acuerdo? Se contratan con compañías privadas, ¿vale? Estos son los diferentes tipos en función de la clasificación que los queramos hacer, ¿vale? Vale. ¿Qué personas o qué elementos personales aparecen en el contrato de seguro o póliza? Primero, el asegurador, compañía, mutua, lo que sea, ¿vale? Primera persona o elemento personal que aparece en un contrato de la póliza o en la póliza, el asegurador, ¿de acuerdo? Esta es la primera persona, indudablemente, que es el que garantiza la empresa, o sea, o empresas que garantizan los compromisos que que se van a detallar a posteriori en ese contrato. Los compromisos que después van a venir reflejados en ese contrato, los que lo garantizan es el asegurador. Ese es el primer elemento personal del contrato. Después nos vamos a encontrar con el tomador de la póliza. Este sí que es de la madre del cordero. Tomador de la póliza, ¿vale? ¿Quién es el tomador de la póliza? El dueño de la póliza. El que contrata la póliza. El que paga la póliza. Habitualmente, ¿vale? No es exactamente así, ya lo sabéis. Los que ya habéis hecho seguros, sabéis que esto no es así. A veces el número de cuenta no es el del tomador, pero, lógicamente, al final es el que decide con su pago o no pago o con su decisión el que ese contrato continúe o no continúe. Es el dueño del contrato. ¿Vale? Bueno, o sea, el contrato solo lo pueden distinguir dos figuras de la póliza. Por el contrato, el asegurador, ¿vale? Llegado el momento,
con el aviso correspondiente al cliente, al tomador. Él no considera que renueve la póliza, el asegurador igualmente lo puede hacer. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de póliza, pues al vencimiento, o si se ha cometido algún tipo de contratación inoportuna, pues indudablemente el asegurador puede rescindir el contrato en otro momento que no sea el vencimiento. El asegurador puede rescindir el contrato. Y el otro que puede rescindir el contrato es el tomador. Ninguno más. Ni el asegurado, ni el beneficiario, ni nadie. El tomador y el asegurador son las dos figuras que pueden rescindir el contrato, cumpliendo, lógicamente, los requisitos que correspondan en función de la póliza o en función del producto o de lo que queráis. Pero son, y siguiendo los parámetros o siguiendo el procedimiento que haya que hacer, ¿no? Pero son las dos personas que pueden rescindir el contrato, nadie más, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, es el que paga, ¿de acuerdo? El que paga la póliza, pero también es el que tiene la obligación de que todo lo que, digamos, la compañía le ha exigido o el asegurador le ha exigido para contratar esa póliza, llámese evaluación del riesgo, declaración del riesgo, lo que sea, es el que está obligado a que eso sea correcto. ¿De acuerdo? Es decir, el que está obligado a que toda la veracidad de datos que figuran en la póliza sean esos, no es ninguno otro que el tomador. Aunque el asegurado sea otro que no sea el tomador, él está obligado a que esos datos de ese asegurado sean correctos. El asegurado, si hay algún dato sobre el asegurado que es incorrecto, la culpa no la tiene el asegurado. Y el asegurador no le va a reclamar al asegurado, le va a reclamar al tomador. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otro elemento personal, el asegurado. El asegurado es otra figura que veremos en los contratos, ¿vale? Es sobre el que recae, ¿de acuerdo? El que está expuesto al riesgo, ¿de acuerdo? Sobre el que recae el riesgo, ¿de acuerdo? En su persona o en sus bienes, ¿vale? O en su patrimonio. Habitualmente coincide que la figura asegurado sea la misma que la figura tomador. En muchísimas ocasiones sí, pero no tiene por qué ser igual. Puede ser una figura X el tomador y una figura diferente, o sea, otra persona, física o jurídica, el asegurado, sin ningún problema, ¿vale? Lo habitual es que coincidan en muchas de las pólizas, sí, ¿vale? Pero repito, el asegurado es sobre el que recae el riesgo, ¿vale? Bien sea personal, patrimonial o material, pero el dueño de la póliza es el tomador, ¿de acuerdo? Y en los seguros personales, que ya hemos hablado de alguno, por seguro de vida, seguro de accidentes, ¿perdón? Hay una figura que vamos a encontrar que es el beneficiario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que es la persona que designa el tomador, ¿vale? Para que en el caso, lógicamente, en algunos casos, el beneficiario de la garantía o el beneficiario de la cobertura no sea el asegurado, sino que sea el beneficiario designado, ¿vale? Esto sobre todo ocurre en los seguros personales. Nos vamos a encontrar la figura de tomador, la figura de asegurado y la figura de beneficiario. ¿Pueden coincidir las tres? Por supuesto, pero habrá garantías en concreto que por lógicamente no poderlas, digamos, recaer sobre el asegurado, tiene que haber un beneficiario designado, ¿vale? Esa es otra figura que puede ser igual física como jurídica, que veremos en algún tipo de póliza, ¿vale? Esos son los elementos fundamentales personales de un contrato. Asegurador, tomador, asegurado y en algunos casos beneficiario, ¿vale? Bien. Los elementos formales del contrato. Hemos hablado de los elementos personales, vamos a hablar de los elementos formales, ¿vale? El primer elemento formal de un contrato, ¿de acuerdo? Es la solicitud, ¿vale?
Ojo, aquí esto ha ido cambiando con el paso de los años, ¿vale? Es decir, antes había más elementos formales de los que hay ahora. Ahora se saltan muchos elementos formales en muchos casos, por el movimiento, por el ritmo del mercado, ¿vale? Es decir, antes había, digamos, muchos más elementos formales y además iban 1, 2 y 3, es decir, siempre iban en el mismo orden, y ahora hay muchísimos casos en los que nos los vamos a saltar. Vamos a pasar directamente, en muchos casos, de algunos elementos formales, y de hecho en algunos casos hay elementos formales que han desaparecido, ¿vale? La carta de garantías, por ejemplo, que yo me acuerdo hace años cuando yo empecé, existía y que sobre todo se utilizaba para el ramo del automóvil, ha desaparecido, ¿vale? Es decir, era un documento que no era un certificado de póliza, que eso es otra cosa, ¿vale? Que las compañías le daban a un cliente que tenía una validez y vinculaba sobre todo al asegurador, ¿vale? De cobertura en caso de siniestro. Esta carta de garantía les debía al cliente para que él pudiera. También era cierto que antes los procedimientos informáticos eran los que eran. Entonces, antes las pólizas también se hacían de aquella manera. Los contratos se acababan contratando y formalizando y haciendo, pues como era lógicamente, no había informática, se hacía todo en cierta manera manual. Entonces, como los procesos y los tiempos eran otros, pues muchas veces la urgencia requería que un cliente tuviera una carta de garantía que salía por la puerta de seguros o del agente de seguros o el hecho. Esa carta de garantía le servía al cliente para que durante un tiempo el cliente tuviera cobertura hasta que, digamos, se formalizaba el contrato, ¿no? Normalmente, bueno, pues la mayoría de los clientes cumplían con, bueno, pues eran gente normal y al final acababan contratando la póliza con la compañía que le había dado la carta de garantías. Pero esto, los que hemos vivido alguna vez esto de las cartas de garantías, sabemos que no siempre sucedía. O sea, mucha gente tenía la carta de garantía y luego al final no acababa contratando la póliza. La hacía donde le parecía o iba por la carta de garantía a una compañía, cuando se le acaba esa carta de garantía se iba a otra. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, eso ha desaparecido, ¿de acuerdo? Entre otras cosas porque no tiene mucho sentido actualmente con está todo informatizado y ahora es todo prácticamente inmediato, ¿no? ¿De acuerdo? No confundirlo con el certificado de póliza, que es otra cosa, ¿vale? El certificado de póliza, ahora lo veremos, ¿vale? Además del contrato, pues para parte del contrato forma la solicitud, ¿no? La solicitud, que repito, nos la vamos a saltar en muchísimos casos, de hecho ya se salta en la mayoría de los productos, se salta en la mayoría de las pólizas, es un documento que prácticamente ya no existe en la mayoría de los años, en el día a día lo estamos viendo, quitando en algunos, sobre todo en ramos personales, o en ramos de ahorro, de inversión, que todavía requieren un documento expreso del cliente, rellenado, firmado, etcétera, todavía sigue existiendo en esos productos la solicitud. Pero los que ya llevamos tiempo, vemos que prácticamente no existe ningún producto. O sea, se pasa directamente del presupuesto presentado al cliente o proyecto, como lo queramos llamar, a póliza. Al contrario, ¿de acuerdo? Se pasa de la solicitud, se pasa de la proposición, se pasa de todo eso, digamos, ha ido desapareciendo dada la informatización del sector, ¿vale? Quitando, repito, en algunos productos que lógicamente sigue existiendo la solicitud adaptada, digitalizada, mecanizada, llamémoslo como queramos, pero sigue existiendo ese documento previo a que se contrate la póliza, porque por el motivo que sea, la compañía tiene que estudiar o tiene que tener constancia de que el cliente, digamos, expresamente ha solicitado la contratación de esta póliza, por su particularidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Como decíamos, el contrato, esto lo quiero repetir, el contrato de seguro está basado en la buena fe, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Esto lo diréis muchas veces y se lo habréis oído muchísimas veces
a gente que trabaja en seguros de siempre, ¿no? La póliza de seguro es un contrato de buena fe por ambas partes, ¿de acuerdo? Es decir, el asegurador, indudablemente, la compañía, tiene que, digamos, fiarse en cierta medida o en gran medida de que todo lo que el cliente está declarando, todo lo que el cliente está, bueno, pues en la póliza, en el contrato, a la hora de hacer ese contrato de seguro, es real, es cierto, ¿de acuerdo? Y es real y es lícito, ¿no? Y por la parte contraria, el asegurado, el tomador de la póliza, lógicamente también tiene que fijarse de alguna manera en el que la compañía, lógicamente, cuando ocurra, que ocurre, lo que ocurra, el riesgo, el siniestro, llamémoslo como queramos, la compañía le va a dar cobertura, le va a resarcir de eso que está ahí declarado en la póliza y en una serie de coberturas, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero es fundamental y es por lo que se basa el seguro desde sus inicios, que es un contrato de buena fe por ambos. ¿De acuerdo? Bien. Los elementos que conforman el contrato o póliza de seguro. Esto pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de los casos. Y luego también pueden ir cambiando a lo largo de la duración del contrato. Bien. La póliza la conforman varias partes. Una, las condiciones generales o el condicionado general. ¿Vale? Eso lo hemos visto, ya lo hemos... los tenemos continuamente, ¿no? Es el condicionado general, es una parte del contrato cuando hacemos un seguro, cuando hacemos una póliza, las condiciones generales es una parte de ese contrato, ¿vale? Ahí lo que viene el condicionado general, lo que es una serie de cláusulas, ¿de acuerdo? Redactadas por el asegurador, que son todas iguales habitualmente para esa modalidad de seguro, ¿de acuerdo? Independientemente del riesgo en concreto que en ese caso se asegure, ¿vale? Condicionado general, por eso se llama así, general, ¿de acuerdo? Son una serie de cláusulas, de normas, de coberturas, de exclusiones, ¿de acuerdo? Que el asegurador redacta para un determinado ramo con carácter general, ¿de acuerdo? Y eso es una parte de cualquier póliza que contratamos, el condicionado general, ¿vale? Lógicamente eso está regulado indudablemente por la ley del contrato de seguro, eso está claro, ¿vale? Es decir, no hay ningún producto asegurador en el mercado que antes no haya pasado por la Dirección General de Seguros. No he nombrado a la Dirección General de Seguros, que es Dios, ¿vale? Es como Hacienda, ¿no? Para otras cosas, ¿no? La Dirección General de Seguros es una entidad estatal, pública, que pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda, ¿vale? Que viene a regular y a controlar y a legislar y a fiscalizar, de alguna manera, la actividad asegurada de las distintas partes, compañías, mediadores, etc. ¿Vale? Entonces, no hay ninguna póliza de seguros, no hay ninguna condición general en el mercado que antes no haya sido, lógicamente, o que no tenga el visto bueno, por supuesto, de la Dirección General de Seguros. Cuando hay cualquier modificación en unas condiciones generales de cualquier compañía de seguros y cualquier producto, indudablemente antes tiene que pasar por la Dirección General de Seguros y la Dirección General de Seguros le dará el ok o no. ¿De acuerdo? Igual que cuando nos envían continuamente que han sacado un producto nuevo o que cualquier cosa que una compañía de seguros modifique de sus productos o añada en su cartera, tiene que, lógicamente, pasar el trámite de la Dirección General de Seguros. ¿De acuerdo? Bien. Otro elemento del contrato son las condiciones particulares. Y aquí sí que hablamos de particulares. Aquí sí que está la madre del cordero. Aquí sí está donde nosotros tenemos que, digamos, hacer nuestro trabajo. ¿Vale? Aquí es donde el mediador es donde realmente trabaja, sobre las condiciones particulares. ¿De acuerdo? Y esto forman parte indudablemente de la póliza. Aquí sí que es donde se va a detallar
pues las distintas figuras que van a conformar, o que hemos dicho que iban a conformar ese contrato, donde se va a declarar el riesgo, donde se van a especificar las distintas coberturas y distintos capitales y distintas exclusiones, o sea, donde realmente, digamos, se va a declarar y adaptar el riesgo que estamos asegurando en las condiciones particulares. ¿De acuerdo? Que tendrán como soporte las generales, pero las particulares vienen a corregir, modificar, excluir lo que corresponda de esas condiciones generales a las particulares. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues ahí es donde nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos sobre las condiciones particulares. Sobre las condiciones generales, indudablemente no podemos trabajar, pero sí sobre las particulares. Aquí es donde está nuestro trabajo. ¿Vale? Condiciones especiales. ¿De acuerdo? Es decir, puede haber en una póliza, normalmente en una póliza suele haber lo normal, condiciones generales y condiciones particulares. O sea, ahora ya se recibe menos pólizas en físico, pero todas las que hemos visto antes una póliza, veíamos que llegaba un librito, condiciones generales. Unas hojas grapadas con una grapa, condiciones particulares. Así para verlo en físico, ¿vale? Cuando hemos recibido la carpetilla, lo que viene grapado en una grapa, condiciones particulares, con carácter general, ¿vale? Lo que viene en un librito, editado, impreso, con un montón de publicidad de las compañías y estas historias que les gustan, de que cuando empezaron, no sé qué, para acá, para allá, condiciones generales. Eso es lo habitual, pero indudablemente también puede haber unas condiciones especiales. No es lo normal, pero muchas veces sí ocurre, ¿de acuerdo? Es decir, que haya unas condiciones especiales, ¿de acuerdo?, que matizan en algún aspecto, o en alguna cobertura, o en algún detalle, o en alguna exclusión, las condiciones particulares que les he dicho. Esas son las condiciones especiales, ¿vale? Que podemos utilizarnos en muchas pólizas. Algo que viene a aclarar o a matizar eso que está detallado como cobertura en esas condiciones particulares. ¿De acuerdo? Las condiciones especiales. Esto es algo que tampoco es así exactamente, pero bueno, pero realmente sí. El contrato de seguro o póliza, como le queramos llamar, entra en vigor cuando se firma la póliza y se paga la prima. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Sobre todo lo segundo, porque lo primero ya es menos normal, ¿vale? Es decir, lo de antes. Yo cuando empecé en esto, yo recuerdo que todas las pólizas que se contrataban tenían que ir firmadas. Y esto era, vamos, te lo podías montar como te diera la gana. Esto Javier, que también es más o menos de mi quinta, lo sabe, por supuesto Enrique. Todas las pólizas había que firmarlas, todas. O sea, era rarísimo que hubiera en una sucursal o en donde fuera una póliza, unas condiciones particulares, mejor dicho, que no estuvieran firmadas por el tomado. Rarísimo. ¿Cuántas se firman ahora? Pocas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto se incumple ahora. O sea, que la póliza esté firmada, bueno. Sí que es cierto que, como hablábamos antes de lo de las solicitudes, hay determinados productos, determinados ramos, determinadas compañías, que para determinados productos, determinados ramos y determinadas circunstancias, sí obligan a que la póliza esté firmada, actualmente todavía. Si no está firmada, nos van a perseguir como perro de presa. Todavía hay productos que exigen firma. Digital o medio pensionista, pero firma. La mayoría de los productos, por lo que hablábamos antes, de las pólizas no se firman. No se firman. Yo recuerdo que yo trabajé años en Ocaso, y Ocaso era esto de la firma de las pólizas, esto era, vamos, o sea, podía llamarte la dueña de la compañía si se enteraba de que había una póliza no firmada. Es una cosa flipante. O sea, era una obsesión que te caes.
lo de que todas las condiciones particulares estuvieran en la compañía firmadas. Pues hasta ocaso, desde hace unos años, esto ya se lo pasa por el forro de los... Ya hay muchísimas pólizas que se emiten en ocaso que no se firman. ¿Por qué? Porque el mercado te obliga a este funcionamiento. Ahora, eso sí, la póliza tiene que estar pagada, ¿eh? Te puedo asegurar que no se va a cubrir un siniestro, no se va a pagar un capital, no se va a hacer nada de una póliza que no esté abonada al corriente. Eso tenerlo claro. Y por supuesto que lo tenga claro el tomador. O sea, mientras no esté abonada, lo de la firma, como si fuéramos protestantes, pero el pago, como si no fuéramos protestantes. Sagrado, ¿vale? Bien, continuamos. Y otra parte que puede aparecer y que algunas veces lo tenéis también es el apéndice o suplementos. Hemos hablado de condiciones generales, condiciones particulares, condiciones especiales, suplementos también pueden formar parte de ese contrato público, ¿vale? Suplementos que normalmente lo que se hacen a posteriori por diferentes motivos. Cambios de capitales, modificación de riesgo, modificación de beneficiario, modificaciones diferentes que se pueden hacer en esas condiciones particulares originales, pueden generando lo que llamamos suplementos, ¿vale? Pueden ser 1, 2, 3, 4, cada compañía los numera de una manera, ¿vale? Y eso también forman parte del contrato de póliza original, ¿de acuerdo? Mientras el contrato permanezca con el mismo número, es parte de ese contrato inicial que hemos hecho, ¿vale? Bien. Los seguros, valoración, diferentes formas a la hora de valorar o cómo diferentes formas de valorar los riesgos a la hora de contratarlos. Los contratos de seguro, ¿vale? Hay varias fórmulas. La más habitual, los seguros a valor total, ¿vale? Quedaros con estas palabras, ¿eh? Valor total. La suma coincide plenamente, la suma que se asegura, coincide plenamente con el valor real total del riesgo, o con el valor total real del objeto que se asegura. ¿De acuerdo? Asegurar a valor total. ¿De acuerdo? Cuando aseguramos a valor total, es que el valor coincide plenamente con el valor real del objeto asegurado. ¿De acuerdo? Seguros a valor parcial. ¿De acuerdo? Aquí la suma o capital asegurado en cuestión de cobertura, pues como la misma palabra dice, se asegura una parte del riesgo. ¿De acuerdo? ¿Vale? El tomador declara el valor total, pero luego se asegura un valor parcial. ¿De acuerdo? Es decir, tú estás obligado a declarar el valor total, pero luego eliges un porcentaje sobre ese valor. Esto lo que hace, lógicamente, es disminuir el importe del seguro. Cuando aseguramos a valor parcial un riesgo que cuesta 100, lo aseguramos para una determinada cobertura, para una determinada cobertura, una determinada garantía, lo aseguramos a una parte, indudablemente a un porcentaje, o indudablemente lo que hace es que si esto cuesta 100, pero yo lo aseguro en 25, eso va a hacer que debe pagar 5 para 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Esto sí, lo normal son estos dos tipos de valoraciones. Ahora veremos alguna más, ¿vale? Valor total o valor parcial, ¿vale? Dos formas de aseguramiento a la hora de contratar las cosas, ¿vale? Pueden darse normalmente dos casos, y esto sí que es importante, cuando no coinciden los capitales asegurados con el interés asegurable, ¿vale? Es decir, cuando el interés que se asegura no se corresponde con el interés asegurable, no estoy hablando de que contratemos a valor parcial, ¿vale? Porque yo contrato a valor parcial, pero declaro el valor total, ¿vale? Suceden dos cosas.
que esto también lo hemos oído muchas veces. Ocurre una cosa que se llama infraseguro y ocurre otra que se llama sobreseguro. Lo más habitual, el infraseguro. Pero puede ocurrir que también estemos valorando algo por encima de lo que realmente cuesta o el interés asegurado lo estemos asegurando por encima de su valor. La mayoría de las compañías, en las condiciones particulares, en sus normas de contratación, suelen tener unos márgenes para esto. Es decir, es muy difícil clavar al céntimo algo, ¿no? Entonces, la mayoría de las compañías juegan siempre con un margen de un 10, un 15, a veces un 20% sobre esos valores que declaramos en la póliza, que nos permiten el que no caigamos ni en infraseguro ni en sobreseguro. Ahora, digamos, pero claro, esos márgenes que, digamos, la compañía nos da para que no podamos caer en ese problema, o no caigamos a lo largo de la duración de la póliza, son esos márgenes. Si nos pasamos de esos márgenes, caeremos en seguro o en infraseguro. Infraseguro es lo contrario, es decir, estemos asegurando algo por debajo de su valor real. ¿De acuerdo? Y esto es grave. Más grave lo que yo diría que es más grave asegurar por infraseguro que por sobreseguro, pero en los dos casos la compañía nos va a aplicar regla proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os explicaré con carácter general lo que es, ¿vale? Pero en cualquiera de los dos casos nos lo va a aplicar. Por tanto, tengamos muy en cuenta esto, ¿vale? Sobre todo en pólizas que se renuevan anualmente y que no se revisan jamás, pues a lo mejor podemos acabar cayendo en infraseguro. No porque cuando hicimos la póliza estuviéramos haciéndolo mal, sino porque con el paso de los años las características de ese riesgo, lo que se asegura en ese riesgo, ha ido cambiando. Por supuesto, los intereses asegurados también, los valores de esos intereses también, y lo que estaba bien hecho hace 4 años, actualmente no lo está. Entonces, podemos caer en un infraseguro por falta de actualización de la póliza, no porque la contratemos mal. Oye, si la contratamos mal, pues entonces sí que por algún lado estamos haciendo mal nuestro trabajo, ¿no? Bien nosotros o bien el cliente no le hemos explicado correctamente la importancia de asegurar las cosas lo más acertadamente que se puede, ¿vale? La regla proporcional es la que te va a aplicar la compañía cuando superes esos márgenes, digamos, bien por arriba o bien por abajo, que todas las compañías habitualmente dan esos productos, sobre todo los productos de daños materiales, a la hora de asegurarlos, si esos estás por fuera de esos márgenes, estáis en un sobreseguro o en un infraseguro. Pues te van a aplicar una regla proporcional en la que lo que van a hacer es pagarte en función, lógicamente, de lo que deberías de tener asegurado. Es decir, no te van a pagar sobre lo que tienes asegurado, sino te van a pagar sobre lo que tienes. De ahí lo que deberías de tener, la cuantía del siniestro y de ahí va a salir la cantidad que te van a pagar. ¿Exactamente cómo va? Pues la regla proporcional que yo tengo aquí es indemnización, o sea, la dibujo, la indemnización partida de los daños igual al capital asegurado partido del valor real. Eso es lo que va a calcular la compañía y en función de eso te va a pagar el siniestro. ¿Vale? Esta regla proporcional la vamos a oír muchas, bueno, vamos a intentar oírla pocas veces, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque tiene difícil solución, ¿eh? O sea, ya los que habéis tenido algún siniestro y nos lo han aplicado, tiene difícil solución. Los peritos no suelen ser especialmente, no suelen entender especialmente este tema y lo aplican y se acabó. Entonces, si el cliente debería ser indemnizado con 5, pues a lo mejor al final acaba siendo indemnizado con 1, ¿vale? O con 2. ¿De acuerdo? Y además la compañía le va a decir, tiene usted la obligación de corregir el infraseguro.
Porque en el siguiente siniestro, como usted ya está avisado formalmente de que tiene usted un infraseguro, en el siguiente siniestro no le voy a abonar. ¿De acuerdo? Bien. Además del valor total o valor parcial que hemos hablado antes, existen otras formas de aseguramiento, ¿vale? Seguros a primer riesgo o garantías a primer riesgo. Me sirve para las dos cosas, ¿vale? Para explicar las dos cosas, ¿vale? Es un pacto entre el tomador y el asegurado, ¿de acuerdo? En el que no se toma en cuenta el valor total real de lo que estamos asegurando, sino la cantidad pactada entre las dos partes y descrita en las condiciones particulares. Eso es asegurar a primer riesgo. Asegurar hasta cierta cantidad. 5, 10, 15, 20, 30. ¿De acuerdo? O un porcentaje, que también puede ser. ¿Vale? Es asegurar hasta ahí. Y ocurra lo que ocurra, el asegurador te va a pagar hasta ahí. En una determinada cobertura o en un determinado capital hasta ahí. Yo te voy a pagar hasta ahí. Es un pacto entre tú y yo. No tengo en cuenta que tú tienes tu valor de es tanto, sino que hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a valorar por tanto. Y si ocurre el siniestro, eso es lo que te pago. Este tipo de aseguramiento, la ventaja que tiene es que no va jamás a caer o jamás se le va a aplicar un infraseguro, ni un sobreseguro. ¿De acuerdo? A este tipo de aseguramiento no se le puede aplicar infraseguro ni se le puede aplicar sobreseguro, porque yo contrato hasta una cantidad y por esa cantidad pago. Y hasta esa cantidad el asegurador me paga. Punto. No hay sobreseguro ni infraseguro, porque no tengo que declarar mi valor total real del bien. Seguros a valor nuevo, de acuerdo, que eso también lo vemos a veces en algunas pólizas, de acuerdo, que se asegura valor a nuevo, de acuerdo. Son los seguros que amplían la diferencia entre el valor real y el valor del estado de nuevo. Es decir, cuando yo aseguro algo a valor real o a valor total, como hemos visto antes, la compañía me va a aplicar una depreciación en función del tiempo que tenga ese bien. Estamos hablando siempre del bien material, ¿de acuerdo? Me va a aplicar, si yo tengo una póliza y esa póliza o esa determinada cobertura está asegurada a valor total, tengamos en cuenta que sobre la indemnización que me tenga que pagar la compañía me va a aplicar la depreciación sobre ese objeto. Si yo esa póliza o esa cobertura la tengo a valor a nuevo, pues no va a haber esa depreciación y no va a haber esa reducción. La compañía va a ir al mercado y va a ver cuánto vale ese objeto nuevo y me lo va a resarcir como nuevo, independientemente del valor real o el valor de mercado que tenga en ese momento. El valor real que tenga en ese momento con la depreciación correspondiente. ¿Vale? Bien, continuamos. Franquicias. ¿Qué es la franquicia? Otra palabreja que nos vamos a encontrar en los contratos o pólizas o coberturas. Las franquicias pueden ser de distintos tipos, ¿vale? Las más habituales son las monetarias y las porcentuales, pero también puede haber franquicias temporales, ¿de acuerdo? La franquicia es o bien la cantidad, o bien el porcentaje, o bien el tiempo en el que yo asumo la cantidad, o asumo el riesgo, o asumo el porcentaje. Es decir, si es una franquicia monetaria sobre una determinada cobertura, quiere decir que esa cantidad que yo tengo como franquicia, esa cantidad que yo tengo detallada en la póliza como franquicia, la voy a tener que abonar yo y el resto, si corresponde, lo abonará el asegurado. Si la franquicia es porcentual, que a veces la vamos a ver, 10% del siniestro hasta lo que sea, pues es igual. Es decir, en función del porcentaje del siniestro, es decir, el importe del siniestro que sobre el que me van a calcular ese porcentaje, esa cantidad la voy a asumir yo y el resto la asume el tomador, mejor dicho, y el resto lo asumirá el asegurado. Cuando es una franquicia temporal,
que lo vamos a ver, por ejemplo, en algunos tipos de seguros, como son los seguros de ILT, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el tomador? Asume esos días en los que no va a recibir indemnización o cobertura por parte de la compañía. Franquicia de 3 días, de 7 días, de 15 días. Bueno, pues son fundamentalmente las 3 tipos de franquicia que nos vamos a encontrar, ¿vale? Y la franquicia es, digamos, en cierta manera, la cantidad, ¿de acuerdo? O, en el caso de que sea monetaria, que yo asumo, en caso de siniestro, el tomador asume en caso de siniestro, o en caso de que sea temporal, el tiempo en el que el cliente o el tomador asume que no va a tener cobertura, ¿vale? Vale. Vamos a ir terminando, no me da tiempo a ver de todo, ¿vale? Indudablemente hemos hablado de la importancia, lógicamente, de que los elementos formales del contrato, la póliza indudablemente tiene dos elementos, tienen que estar firmado y pagado, ¿no? Bien. Pagada es indudablemente importantísimo porque si no se paga no tiene cobertura. Es decir, la compañía no va a asumir un riesgo mientras no va a asumir las obligaciones de las condiciones particulares si el tomador no ha donado la cantidad o prima. En nuestro deporte, en nuestra profesión, la cantidad, el importe del contrato lo llamamos prima, ¿vale? La prima del seguro, la prima del contrato. Si la prima no está abonada, no se ha cumplido una de las obligaciones que tiene el tomador en ese contrato de buena fe y, por tanto, el asegurador no tiene por qué cumplir siniestro hasta el momento de que se abone esa prima no. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante el abono de la prima, ¿de acuerdo? Porque, indudablemente, si no, el asegurador, lógicamente, no tiene obligación a priori, ¿de acuerdo? Con carácter general hablo, ¿vale? Porque aquí esto es muy relativo también, depende de qué tipo de siniestros y, bueno, aquí tampoco podemos decir así sentar cátedra, pero con carácter general el tomador tiene la obligación fundamental, entre otras, de pagar. Eso está claro, ¿vale? Bien. Bueno, podríamos entrar en qué clases de prima hay, prima pura, prima de inventario, no voy a entrar en eso, ¿vale? El tema de siniestros, tampoco voy a explicaroslo, ¿de acuerdo? El coaseguro y el reaseguro lo veremos en otra jornada. Sí quería terminar, ¿vale? Por la parte de las diferentes fórmulas o tipos de mediadores o tipos de mediación que existen aquí. ¿Vale? Para terminar rápidamente, que esto ya lo conocemos, ¿vale? Bien, hay 3 fundamentalmente o 4 fundamentalmente, si admitimos a los otros últimos que yo os diga, que no soy yo muy amigo de admitirlos, pero bueno. Bien, están los agentes de seguros exclusivos, ¿vale? Los agentes de seguros vinculados, los corredores de seguros, los corredores de reaseguro, por matizar, y los operadores de banca seguros. Esos son los últimos que os decía yo que no estaba yo muy por la de nombrar, ¿no? Pero bueno, están ahí. Esas son las distintas, digamos, figuras que nos vamos a encontrar en el mercado como, digamos, distribuidoras o como digamos, que en el mercado trabajan en el sector asegurador, aparte, lógicamente, de las entidades aseguradoras. Los agentes de seguros vinculados son aquellas personas físicas o jurídicas que mediante el contrato, ¿de acuerdo?, de agencia, contratan con una compañía, ¿de acuerdo?, digamos, contratan con una compañía y comercializan los productos de una sola compañía. ¿De acuerdo? Eso sería un agente vinculado. Es decir, mejor dicho, perdón, el agente exclusivo, ¿vale? El agente exclusivo es el que contrata con una sola compañía, agente que contrata con una sola compañía, persona física o jurídica, contrata con una sola compañía y comercializa los productos de una sola compañía. Agente
exclusivo, ¿vale? Los agentes vinculados es lo mismo, persona física, persona jurídica, ¿de acuerdo? Que a través de varios contratos, ¿de acuerdo? Comercializan productos de varias compañías. Pero es importante que tiene que tener el permiso de esas compañías. Para ser agente vinculado, todas las compañías con las que él tiene celebrado el contrato tienen que ser conocedoras de ello. Porque la persona física o jurídica tiene que ser la misma. No vale el truco del almendruco, de que yo me doy de alta en una compañía, mi hermana será en otra, mi prima será en otra, mi tía será en otra, mi mujer será en otra. Entonces, cada uno de esos son agentes exclusivos de cada uno de ellos. No. Agente vinculado es la misma persona física, la misma persona jurídica que contiene distintos contratos con distintas compañías. Todas son conocedoras indudablemente de que existen esos contratos, las compañías en cuestión lo permiten y puede, lógicamente, comercializar los productos de esas compañías. En ninguno de estos dos casos, los agentes en cuestión son dueños de estas carteras, lo cual es muy importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Los dueños de estas carteras, en los casos de tanto de agentes vinculados como de agentes exclusivos, y siempre digan lo que digan, te cuenten lo que te cuenten, los dueños de las carteras son las compañías. También es cierto que los responsables de lo que hace o deja de hacer estos señores o personas jurídicas también son las compañías. ¿De acuerdo? Son las compañías las que asumen las responsabilidades de estos agentes vinculados o exclusivos. Bien. La que nos ocupa a nosotros, corredores. ¿De acuerdo? El corredor, persona física o jurídica, ¿de acuerdo? Lo primero son propietarios de su cartera. Los corredores o corredurías son propietarios de su cartera. No son los propietarios de las compañías. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante que diferencia a las figuras anteriores de los corredores de seguros. ¿De acuerdo? Y aquí sí que son personas, tanto físicas como jurídicas, totalmente independientes. ¿De acuerdo? Es decir, no tienen ninguna vinculación comercial ni de ningún tipo, más allá, lógicamente, del contrato de mediación con estas entidades aseguradas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, son totalmente independientes a la hora de no tienen ningún tipo de vinculación y además ellos sí que asumen las responsabilidades de los contratos que formalizan. ¿De acuerdo? Es decir, el corredor de seguros sí es responsable de las pólizas, a diferencia de la gente. ¿De acuerdo? Tiene que tener, indudablemente, su titulación correspondiente, ¿de acuerdo? Es decir, todos sabemos que para poder ejercer como corredor tienes que tener tu titulación correspondiente que te otorga esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y además estar registrado en el registro correspondiente, registro público correspondiente, que suele ser colegio, ¿de acuerdo? Colegiado en el colegio que corresponda, ¿de acuerdo? De tu zona, de tu provincia, de tu ciudad, de lo que sea, ¿de acuerdo? Y tienes la obligación, porque la Dirección General de Seguros te obliga a ello, para poder ejercer, de tener contratado una póliza de responsabilidad civil que viene a cubrir esas posibles reclamaciones o responsabilidades o imputaciones o errores que puedas cometer. ¿Vale? Entonces, hay diferentes matices, podríamos entrar en más, pero con carácter general son esos, ¿vale? Corredores y agentes exclusivos o vinculados. Los agentes de reaseguro, los corredores de reaseguro, ¿de acuerdo? Es una que realmente luego en la mayoría de los casos son lo mismo, es decir, las corredurías que trabajan en seguros también en muchos casos trabajan en reaseguro, bueno, pues al final son corredores que tienen, digamos, celebrado contrato con compañías reaseguradoras, ¿vale? Es un poco ese matiz que os quería hacer, que vamos, en la mayoría de los casos las corredurías que trabajan en reaseguro trabajan en el seguro de manera general y normal también, ¿vale? Y luego los operadores de banca seguros, ¿vale? Que, bueno, pues, ¿qué quiero que os cuente para terminar? Bueno, yo creo que alguna vez conseguiremos que estos operadores de banca seguro, que son entidades o personas que a través de este tipo de empresas de banca comercializan seguros,
comercializan, no tiene otro nombre, por no decir otra cosa, pues a ver si conseguimos que, digamos, les exijan, les obliguen en todos los ámbitos, en todos los sentidos, información, etcétera, 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 al resto de las figuras que hemos nombrado antes, ¿vale? Porque los agentes vinculados, los agentes exclusivos, bueno, tienen también sus obligaciones. Cada compañía marca sus obligaciones para esos agentes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, cada compañía considera que sus agentes deben de tener determinada formación, determinados títulos, determinadas historias. Bien. Bueno, como operadores de banca seguros, esperemos que en algún momento, pues, bueno, ya que están en el mismo juego que el nuestro, pues tengan también las mismas obligaciones que nosotros y no los derechos solo, sino también las obligaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Preguntas. Probablemente me he dejado muchas cosas en el tintero, ¿vale? Habría que haber hablado de muchas más terminología. Probablemente haremos otro curso, otra jornada posterior, que venga a complementar esta. Pero esta era una jornada, como podéis comprender, muy básica, muy plana, muy de empezar de las personas que no han trabajado jamás en seguros, para que vayan entendiendo qué es esto de los seguros, qué vienen a representar, la importancia que tienen, tanto social como en el mundo entero. Es decir, lo que os decía antes, es fundamental que demos la importancia, es que es trascendental, que nosotros nos demos la importancia que tenemos, que demos la importancia que tiene el sector al que trabajamos, porque, repito, venimos con un lastre en España. En España yo, por suerte, tengo gente, amigos, conocidos, que se dedican a esto en otros países. Y los que conocéis a alguien, gente que se dedica a esto mismo en otros países, este lastre que tenemos nosotros no lo tienen. No lo tienen ellos. Entonces, esto es algo que nos cargamos aunque no queramos con ello, y es fundamental que eso nos lo saquemos para afuera, porque eso es que influye muchísimo a la hora luego del día a día en nosotros. Demos la importancia a este trabajo que tiene, demos la importancia a este sector que tiene, porque es fundamental, ¿vale? Para que todo funcione. No hay nada que pueda funcionar actualmente si no hay un seguro de cáncer. Y seamos, lógicamente, y nos exijamos indudablemente la seriedad, la profesionalidad y el conocimiento que debemos de tener, y se lo exijamos también, por supuesto, a las aseguradoras, para desempeñar nuestro trabajo, ¿vale? Pero esta jornada lo que viene es un poquito a fijar estos conceptos, ¿vale? Y sobre todo para las personas que no han trabajado en el asegurador y tienen ese chip, a lo mejor, de, bueno, es que esto de los seguros, no. En esto de los seguros, como en todo en la vida, hay de todo. Y hay gente que se lo toma en serio, es decir, se lo toma como lo que es una profesión, o se lo toma como, bueno, pues, voy a ver qué hago, cómo lo hago y a ver quién se lo cae el casqueto y esas cosas. No va así. ¿De acuerdo? Bien, señores. Pues nada, como siempre, muchas gracias a todos, ¿de acuerdo? Y hasta la próxima. Y al lío.